Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy, bueno, como sabéis, es un día especial. Es el día cuando nosotros paramos para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y entonces es un momento que queremos celebrar. Entonces no sé si igual conoces, hay una canción que se llama Glorioso Día. Y yo te animo a buscarlo por YouTube o por otra plataforma y empezar con esa canción, porque nos recuerda del gozo que debemos tener en el día de hoy. Y hoy vamos a ver un poco los contrastes que están cerca de este día en la historia. Este día cuando ya el viernes recordamos que Jesús murió en la cruz y hoy, el domingo, recordamos que Jesús resucitó, mostrando su victoria. Pero claro, con todos los eventos de la historia, vemos muchos contrastes. Vemos momentos de cambio, de confrontación, de dudas, de pruebas, ya de tener que parar y reflexionar lo que uno creía. Entonces hoy vamos a ver algunos contrastes. Entonces, pero tengo que empezar ya recordando lo que dice en Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, y que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí es la base que tenemos que volver, que lo que Jesús hizo no es porque lo merecemos, ni porque somos buenos o somos mejores, o todos nosotros, como dicen Romanos, necesitamos a un Salvador. Y Jesús vino por eso, para ofrecernos la salvación, para ofrecernos una vida nueva. Pero hoy, como he dicho, vamos a ver contrastes, cambios, momentos de confrontación y de ver opuestos. Entonces ya la semana pasada vimos el tema de la entrada triunfal. Ya cuando, bueno, según los líderes judíos, en ese entonces ya decían que todo el mundo iba tras Jesús. Entonces ya que los fariseos y los líderes del templo habían perdido. Pero entonces ya todo el mundo estaba allí alabando a Jesús. Pero llega unos días más tarde y ya esa misma multitud, en vez de alabar a Jesús, están gritando, crucifícalo. Entonces ya ha cambiado. Entonces vemos ahí un contraste desde el principio. La alabanza cambia, allá condenar. Y claro, también sabemos la historia de la Semana Santa, que Jesús murió. Entonces vemos la muerte, vemos la tumba, vemos el poder de la muerte. Que claro, en nuestros ojos sabemos que todos nosotros nos tocará morir. Pero en ese entonces, ¿puedes imaginar ser discípulo de Jesús? Haber puesto toda tu esperanza ahí en Él y verle crucificado y verle muerto y en la tumba cerrada. Pero sabemos, como dice en Lucas 24, entonces aquí dice, Lucas 24, empezando en el versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces ya está ahí hablando de las mujeres que iban a preparar, a mostrar su respeto al cuerpo de Jesús. Entonces van buscando el cuerpo muerto y no encuentran el cuerpo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Entonces, ya vemos, entonces ahí, al acercarnos al domingo de la resurrección, vemos el poder de la muerte, vemos el poder de la tumba, vemos el desánimo y vemos confusión también. Pero al final queda esa pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vemos la tumba vacía. Vemos la muerte ya vencida también. Vemos el poder de Dios incluso delante de la muerte. Y entonces ya a través del Nuevo Testamento habla del poder de la resurrección y la promesa de la resurrección de cada ser humano. Entonces, unos a la vida eterna con Dios, y para otros la vida eterna fuera de la presencia de Dios. Que claro, cada uno de nosotros nos toca elegir si queremos estar con Dios o no. Y la palabra de Dios nos dice cómo será cada sitio. Y después, como ya llevamos meses estudiando nuestra identidad según la actitud de Dios, vemos también un ataque y contraste en el tema de la identidad. En Mateo 27, entonces vemos otro contexto. Ya en estas semanas hemos visto algunos casos así, pero otro contexto donde hay un ataque en la identidad de Dios, de Jesús. Este contexto dice en Mateo 27, 39 al 44, dice: entonces ya Jesús está ahí en la cruz, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡ja! Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces ya ahí dicen, están ya burlando de él, diciendo: mira, si realmente eres hijo de Dios, pues muéstralo. Tú que hablabas tanto, pues hácelo. Entonces ya atacándole directamente. Y después dice en el 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y el 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, ya están hablando entre ellos, también haciendo burlas de él, diciendo: si eso es su identidad real, que haga algo, que debe hacer algo, que lo ponga en práctica. Y así creeremos, entre comillas. Claro, estaban burlando. Entonces vemos un ataque de su identidad. Pero más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 54, entonces voy a empezar en el versículo 50, ya para seguir el contexto, dice, esto es cuando ya Jesús muere: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Entonces incluso ya llegamos a un soldado romano. Entonces ya no estamos hablando de los religiosos, entre comillas. Estamos hablando de un soldado romano que reconoce la identidad de Jesús. Eso es importante, porque no son los religiosos que dicen que mira, es así. Es uno que no es religioso, que estaba ahí guardando ya la paz, entre comillas, de Roma. Entonces él reconoce la identidad real. Entonces, tenemos el contraste del tema de la identidad de Jesús. Lo que los que en teoría tenían que estar esperando y buscando al Mesías, a Jesús, ya atacando y criticando. Y uno que vivía su vida, tenía otro mundo, para decirlo así, pero él reconoce, después de ver todo lo que pasó, reconoce quién es Jesús. Y ahora vamos a seguir en Mateo. Entonces ya vamos a ver el tema del poder, un contraste en el poder y la autoridad humana. Porque claro, ya cuando Jesús murió, ya había un problema, porque claro, hay un cuerpo. Y algunos decían, mira, los que seguían a Jesús van a intentar robar el cuerpo, porque así pueden decir que tenían razón y ya crear una religión nueva. Pero vamos a ver en Mateo 27, 62, entonces ya dice, Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces esto es importante. En el mundo romano, una guardia estaba entre 4 y 16 soldados. Entonces un soldado romano era un tío entrenado que sabía cómo guardar, sabía cómo pelear, sabía su oficio. Entonces incluso tenía que hacerlo a cambio de su vida. Si él metió la pata, entonces ya es que él pagaba con su vida. Entonces lo tomaba muy en serio lo que hacía. Y entonces ya en un caso así, cuando tenían que guardar una cosa, entonces normalmente habían 4 que se ponía justo delante del objeto de la persona que tenían que guardar. Entonces cada soldado tenía que ya guardar como 2 metros cuadrados. Eso era su mundo cuando estaba de guardia, esos 2 metros. No estaban pensando en más allá, esos 2 metros eran suyos. Entonces ya habían 4, podemos ponerlo en este contexto, delante de la tumba, delante del sepulcro. Y los demás, entonces dormían ya en forma de semicírculo, delante, con las manos hacia adentro. Entonces, o sea, si alguien iba a entrar para robar, tenían que primero pasar por el semicírculo
y después pasar por los 4 que estaban despiertos y entrar, en este caso, y romper el sello, que era la autoridad romana. Entrar, coger el cuerpo y salir otra vez por encima de todos. Entonces ya, claro, es una locura. Por eso, entonces, los líderes aquí dicen, mira, vamos a hacerlo y asegurarnos que no pueden robar el cuerpo. Entonces vemos el poder y la autoridad humana. Vemos toda la influencia, todo lo que podían traer. Pero sabemos lo que pasó. Entonces ya vamos a leer en el capítulo 28, aquí. Entonces dice en el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces esto, romanos, soldados romanos. Entonces ya que claro, al fallar, entonces ya pagaban con su vida. Estaban entrenados para enfrentarse con todo, pero se quedan ahí, con miedo y ya como si fueran muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Entonces, ahí vemos otra cosa curiosa. Los soldados romanos, que eran podemos decir, los más hombres de todos, están ahí con miedo, como si fueran muertos. Habían desmayado por miedo. Y las mujeres entran en el escenario. El mensaje es, mira, no tengáis miedo, no temáis. Dios hizo la obra aquí. Entonces es impresionante. Hay personas que dicen, no, mira, la Biblia es inventada. Mira, porque en ese entonces los autores eran hombres. Entonces yo no conozco a ningún hombre que hubiera ya contado una historia así, mostrando que él es el débil, que él es el que tiene miedo, que él es el que se esconde, que él es el que realmente se debe hacer burlas de él. Y ya el héroe es la mujer. No estoy diciendo que la mujer no puede ser el héroe, pero estoy diciendo que si un hombre va a inventar una cosa, va a inventar una situación donde él salga como el héroe, o por lo menos como alguien ahí que no hace algo de vergüenza. Pero bueno, entonces aquí vemos el tema con el contraste del poder y autoridad humana y el poder y autoridad verdadera, el resultado que Dios cumple, que Dios hace, que Dios da paz y quita el miedo. Y hay otra cosa que es curiosa, que es un detalle que yo realmente nunca había parado para pensar mucho en ello, pero sale en Juan 30, Juan 20, no puede ser Juan 30 porque no hay Juan 30, vamos a ver Juan 20.
a ver si está ahí. Y entonces ya, en el versículo 3, bueno, vamos a empezar en el versículo 1 y seguir. Entonces Juan 20, el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces ahí me gustaría animarnos a ver las dos situaciones. Es curioso porque los discípulos, los que llevaban el cuerpo de Jesús al sepulcro, la última imagen era el cuerpo enrollado en las ropas del muerto. O sea, ya es la imagen final, que no hay esperanza que sale de ahí. Pero es curioso porque ahora, al ver al sepulcro, al entrar y ver, entonces ya, en un lado, ya toda la ropa ahí, bien doblada, puesto en un sitio, la parte que ya cubría la cabeza en otro. Entonces, es curioso porque no está simplemente ya tirada en un lado, pero todo doblado. Es como, yo estaba pensando en esto, en el caso de hijos a veces, o incluso a veces, perdón, los adultos. Cuando nosotros nos levantamos de la cama, ¿hacemos la cama? Hay muchos que están diciendo, claro, pero igual estás pensando, bueno, es que yo lo dejo, ¿por qué hacerla? Voy a volver a meterme en ella. Pero en este caso no estamos hablando de levantarse simplemente por la mañana, de todos los días. Estamos hablando de levantarse de la muerte. Entonces vemos la ropa ahí, ya doblada, todo puesto en su lugar. Y entonces ya era un mensaje de esperanza, de victoria también, de cambiar, de contraste de la última imagen que habían tenido. Entonces ya vemos ahí vida y propósito y orden. No sorpresa y pánico y depresión, pero vida y orden. Y bueno, hay muchas otras cosas que son contrastes. Entonces, podemos ver cosas como odio y amor. Podemos ver cosas como depresión y ánimo, y desesperación y esperanza. También podemos ver cosas como valentía humana. Y ahí en el jardín con el resto de Jesús. Claro, cuando vino, bueno, es un poco, entre comillas, gracioso, porque viene una multitud para coger a Jesús, para llevarlo. Y Pedro, que a veces nosotros nos podemos identificar con Pedro, él saca una espada. Entonces, delante de una multitud ya armada con espadas y viniendo para arrestar a Jesús, Pedro con una espada, ¿qué va a hacer? Pero corta la oreja de uno. Entonces ya muestra lo que él puede hacer. Pero claro, delante de una multitud, eso realmente no es nada, pero muestra su
disponibilidad de incluso morir para defender a Dios. Pero sabemos lo que pasa un poco más tarde con Pedro también. Niega a Jesús. Vez tras vez, no solo una vez, cumpliendo con lo que Jesús también había dicho. Y los mismos discípulos que están ahí con Jesús, pero ya no son valientes. Cada uno se va corriendo para protegerse a sí mismo, por miedo. Entonces ya no son valientes. Entonces podemos decir que antes habíamos visto la valentía humana, pero también vemos cómo se puede ir tan rápidamente. Pero vemos que la resurrección de Jesús fue algo que les cambió, porque después de ver a Jesús resucitado y pasar un poco de tiempo con él antes de su ascensión, entonces vemos que hay un cambio en ellos. Después de ese tiempo con Jesús resucitado, ellos ya son valientes, no por sus fuerzas, pero por ver y haber visto y haber experimentado el poder y las fuerzas de Dios en ellos. Entonces ya vemos que son personas cambiadas. Y vemos en la misma historia como ellos ya empiezan a predicar y llevar el Evangelio incluso delante del peligro de muerte y la muerte, porque sabían que el mensaje que llevaban era cierta y el mensaje más importante que existía y existe. Pero vemos ese cambio, ese contraste de la valentía humana y la valentía de conocer a Dios y usar sus fuerzas en nosotros. Después sabemos el contraste de oscuridad y luz. Lo vemos tantas veces hoy. Vemos tantos casos de oscuridad. Pero también hay momentos de ver luz, incluso en medio de la oscuridad. Y ahí es más importante que brille la luz, que nosotros nos pongamos ahí para brillar. Y voy a leer un pasaje que viene de Lucas 23 y el 44. Entonces aquí, ya, Jesús está ahí en la cruz. Y entonces es lo que habíamos leído el contexto antes. Entonces dice en el 43, entonces esto es Lucas 23, 44, perdón. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, el horario ahí, entonces estamos hablando de mediodía hasta las 3 de la tarde. Había oscuridad. Entonces ya es el momento cuando ya el pecado de todo el tiempo, de todo el mundo, llega a descansar sobre Jesús. Entonces hay una separación, hay oscuridad. Pero sabemos, después, dice en el 45, y el sol se oscureció. Entonces, oscuridad, noche. Entonces, cuando Jesús fue metido a la tumba, noche. Pero llegamos al domingo de la resurrección y dice que las mujeres se fueron a la tumba muy de mañana. O sea, que ya el sol estaba subiendo. Día, luz. Entonces, contraste a todo lo demás. Y ya sabemos que Jesús es la luz. Incluso en medio de la tormenta, incluso en medio de la oscuridad, Él es la luz. También, en el mismo contexto, vemos el contraste de separación y de unión. Entonces, cuando Jesús murió, dice, siguiendo en Lucas 23,
dice en el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo es lo que dividía la parte del templo que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, que era la presencia de Dios. Pero al rasgarse, ya dejaba entrada libre. Entonces, de tal forma que incluso en Hebreos, el capítulo 4, dice en Hebreos 4, 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ya al ver el velo ya tirado, entonces ya al ver que hay entrada, vemos el corazón de Dios, que nosotros vayamos delante de Él. Entonces que tengamos esa comunión. Es su deseo, ha sido su deseo desde el principio, que el ser humano vive en relación con Él. Y cuando tenemos un problema, cuando metemos la pata, dice en 1 de Juan que nosotros debemos confesar nuestros pecados directamente a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos entiende. Él responde a nuestras necesidades. Él es lo que necesitamos. Él obra en nuestro mundo de contrastes. Cuando hay oscuridad, trae luz. Cuando hay falta de esperanza, trae esperanza. Cuando hay un entorno de odio, Él trae amor. Cuando nos sentimos solos, Él dice, estoy aquí. Cuando nadie me entiende, Él dice, yo he estado ahí, te entiendo. Cuando vemos solo muerte, Él dice, yo vivo. Cuando no encontramos propósito para la vida, dice, tú eres importante en mí. Tengo obras para tu vida. Entonces hoy me gustaría animarte a reconocer que vivimos en un mundo de contraste, pero vivimos en el mundo donde Dios sigue obrando y Dios sigue llamándonos a nosotros. Cuando tú paras para ver la cruz, el castigo de Jesús, la muerte, la tumba, ¿ves el final de la historia o paras ahí? Porque el mensaje de hoy es que Jesús vive y Jesús te ama y Jesús te llama. Quiere vivir en relación contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál será tu respuesta? Yo espero que Dios te bendiga y que tú busques a Jesús, porque verás que no está lejos, que está ahí, que está aquí y quiere vivir contigo y quiere ya cambiarte y ayudarte a caminar mejor en esta vida. Y quiere mostrar que también esta vida no termina aquí. Todos nosotros vamos a morir, pero Él tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero nosotros tenemos que recibir el regalo que ofrece, que es su perdón y su salvación. No pide que seamos perfectos, simplemente que nosotros reconocemos que necesitamos su ayuda y desear estar con Él. ¿Cuál será
tu respuesta hoy. Como siempre, si tienes cualquier duda o pregunta, avísanos. Somos personas imperfectas, pero con un Dios perfecto y un Dios presente que nos quiere ayudar. Bendiciones y hasta muy pronto. La historia te rescató la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive.